precisamente a permanecer en esta frontera para testimoniar y ayudar a comprender que existe una armonía profunda entre fe y razón, entre espíritu evangélico, sed de justicia y la obesidad por la paz. Solo así será posible dar a conocer el verdadero rostro del Señor a tantos para los que éste permanece hoy oculto e irreconocible. Y quería partir con este texto para poder contextualizar lo que voy a señalar después. Para ¿qué nos dicen nuestras raíces? Por lo menos lo que yo veo lo que yo identifico en mi experiencia personal y en la experiencia que hemos tenido también con Lorena, es lo que nos ha ido pasando. Bueno, lo primero es que es muy difícil acerca de la mirada que nos planteaba que si uno no tiene vínculo con las personas es muy difícil poder tener una mirada de esa persona. Y creo que hoy día tenemos grandes dificultades para construir esos vínculos, ya sea entre nosotros o con otras personas, porque la medida de la sociedad actual es cuánto tú produces y no los procesos que vas construyendo con las personas por las cuales te vinculas. Y al final la herencia que va quedando, todos los que estamos acá sabemos, no son las cosas que construimos, sino los vínculos que generamos y la riqueza de los vínculos que construimos juntos. Eso es lo que va quedando. Uno puede hacer, no sé, un montón de obras físicas, pero si detrás de esas obras físicas no se han construido relaciones humanas, bueno, esta obra física, ¿no es cierto?, como a algunos de ustedes les puede tocar de repente viajar y visitar los vacíos, y que hoy día son obras de arte, y que ya no cumplen la finalidad de ser templos que nos puedan aproximar al Señor. Uno dice, estas obras perdieron esos vínculos con las personas. Y para nosotros por lo menos ha sido muy fuerte el poder vincularnos con las personas con las que servimos para poder descubrir la dignidad de cada uno desde el vínculo, y no desde el discurso, desde la idea, que también por supuesto son necesarias, pero por lo menos la vida y la experiencia de cada uno de nosotros al final se transforma en ese vínculo. Lo segundo que ha sido muy fuerte para nosotros es que el juicio de la realidad ha sido siempre desde la esperanza. Y tengo un recuerdo que algunos, sobre todo los estudiantes, los que están acá, lo han escuchado, la primera vez que visité Haití con unos voluntarios chilenos, el embajador de Estados Unidos estaba allá hace, yo creo que ya cerca de una década, poco más de una década, me dijo en inglés, me dijo, ¿qué viene a hacer acá si este país es inviable? Me dijo. Y se vino una respuesta rápida, en un muy mal inglés, que donde hay inviabilidad, o sea, donde hay un ser humano siempre hay viabilidad. O sea, donde existe un ser humano siempre hay viabilidad. Siempre partir de esa esperanza. Y la experiencia nos ha enseñado, por lo menos en la vida que hemos vivido con Lorena y con la comunidad que participamos, con la gente que está en nuestro entorno, es que siempre hay mucha esperanza, siempre. Aún en medio de las condiciones más terribles de vida, no solo materiales, sino valórica también, hay una luz de esperanza en esa oscuridad. Lo tercero que ha sido muy fuerte es que uno puede actuar desde los conocimientos de uno, sí, uno tiene muchos conocimientos y los tenemos. Yo voy a nombrar después lo señalaba lleno de la excelencia, que de repente se nos fragiliza y eso por supuesto nos debilita en el compromiso con los demás. Pero si mis conocimientos no van acompañados de mi compromiso, es muy difícil modificar también la realidad. Es extremadamente difícil. Y a veces muchas de las grandes ideas o de los grandes sueños que tenemos, de las buenas cosas que todos conocemos, al carecer de compromiso no logran modificar la realidad. Y eso, bueno, hay que poder descubrirlo en esta época un estudiante jesuita que hoy día es sacerdote y que nos hizo leer una exhortación apostólica, yo creo que era del Papa Pablo VI, que era sobre la evangelización en el mundo contemporáneo, y que terminaba y me impactó mucho porque la habíamos analizado un montón. Nos habíamos pasado casi un semestre analizando esa carta del Papa y al final decía, bueno, todo esto sí vale la pena, pero sin testimonio no sirve nada. Entonces salía intitulación, salía un montón de cosas, pero al final sin testimonio no sirve nada. Y me pasó una tarea de mi hijo que está en séptimo básico, que San Bartolomé, Fray Bartolomé de las Casas, escribió un texto donde decía que la evangelización en América Latina la criticaba fuertemente él y decía que la única forma de evangelizar realmente era que las personas vieran el ejemplo, la rigurosidad de vida y vieran esos valores en la vida de los misioneros.
¿cuál es lo primero que a nosotros nos impactó con Lorena y que nos conmovió en este caminar? Bueno, es descubrir que uno estaba hecho para los demás. Muchas personas hablan de los sacrificios que uno puede hacer por otros, pero la verdad es que cuando uno descubre que está hecho para los demás, esa palabra sacrificio como que se disminuye rápidamente, porque uno entiende que puede estar disponible para los demás, y esa disponibilidad, por lo menos en la experiencia nuestra, es como ilimitada cuando se va construyendo maduramente, por cierto, no disociándose uno o rayándose, sino irla construyendo maduramente en conjunto con otros. Yo por lo menos he percibido que es ilimitada cuando uno va siguiendo ese caminar, ¿no es cierto?, desde la primera experiencia de los ejercicios, donde uno se descubre como hijo de Dios, hecho a su imagen y semejanza. Es difícil que si uno no reconoce ese hecho, imagen y semejanza de Dios, pueda reconocer a los otros como hermanos y hermanas. Es muy difícil que la persona que te está saltando con una pistola en la cabeza, tú lo reconozcas como un hermano y hermana, y tú no te reconoces como un hijo de Dios. Es muy difícil. Yo creo que la sociedad contemporánea nos cuesta mucho reconocernos como hijos de Dios. Eso no es lo que aprendemos en nuestras casas, o en muchas de las casas donde se vive hoy día. Hoy día uno es más hijo de los bienes que tiene, de las seguridades que tiene, de algunos de los vínculos estables que genera con su entorno, pero no se nos pone en práctica muchas veces esto tan profundo de sentirse efectivamente como hijo de Dios. Lo segundo que nos impactó es que uno está en este mundo para nada más. Hay una frase del Padre Hurtado que yo repito harto que dice que nuestras acciones valen en función del peso de amor que ponemos en ellas, no en función de lo brillante que podamos ser, no en función de lo compleja que pueda ser esa acción, sino de cuánto amor ponemos en la acción que realizamos. Y ojalá sea espectacular, ojalá tenga la mayor inteligencia, ¿no es cierto?, los mejores métodos, las mejores prácticas, ¿no es cierto?, puede estar allí. Y a mí por lo menos hay un texto que en eso me afecta algo, que es el texto del lavado de los pies. No sé si alguno de ustedes recuerda, ¿no es cierto?, hay una frase por ahí entre medio de ese texto y otro texto que dice: yo no he venido a ser servido sino a servir. Una frase de Jesús. Bueno, y lo tercero es que, por lo menos para nosotros, es muy difícil poder vivir este seguimiento dentro de la frontera si no lo vivimos en comunidad. Llámese como se llama la comunidad de trabajo, comunidad cristiana, como se llama la comunidad, vivirlo con otros. Es muy difícil, porque si no se genera esa sensación de lo lógico que termina, ¿no es cierto?, haciendo sentir que uno ha recibido algo que merece y no un regalo, que los otros no lo merecen, no lo van a recibir, y que los otros son todos egoístas, individualistas y materialistas. Y ahí entonces nos rayamos porque perdemos el vínculo con Dios, y al final es un Dios que construimos nosotros mismos, ¿ya? Yo tengo un ejemplo que usted a lo mejor ha salido de repente el voluntariado de la noche en un lugar con otras instituciones, y yo hablo del síndrome del voluntario de la noche. Me tocó trabajar todo tiempo en la noche con Lorena, con niños que vivían en la calle. Y el síndrome que se genera, por lo menos se me generó, pero gracias a Dios, viviendo con Lorena y con la comunidad, por lo menos uno podía tratar la enfermedad, ¿no es cierto?, que se generaba, era que uno se sentía exclusivo, único, se sentía que era el que atendía a los más pobres, que el mundo no entendía a las personas que estaban allí, y sentía esa heroicidad, ¿no es cierto?, que te aleja del Señor, porque te hace centrarte en un Señor que te construye. Bueno, si uno no está en una comunidad es muy complejo. Yo por lo menos ahora que estamos casados y tenemos hijos, lo hemos dicho muchas veces, para nosotros sería extremadamente complejo vivir nuestra vocación si no es con una comunidad, con un grupo de personas con las cuales estamos viviendo este camino.